Entonces, el texto que voy a presentar ahora es de Miguel Ángel Hernández Navarro. Se llama Lo-Fi Revolution, cartonajes, performance precarias y estéticas relacionales. Es un texto donde Navarro trata de establecer la cercanía entre la pseudomorfosis o la indiscernibilidad visual entre las estrategias de ocupación del espacio en las acampadas de Puerta del Sol en Madrid y eh, ciertas, ciertos desarrollos visuales en el arte contemporáneo que podrían establecerse, que podrían tener una gran cercanía a nivel formal y a nivel de significación en términos de construcción de comunidad, de procesos de reflexión en torno a exigencias y reivindicaciones e incluso respecto a la manera en que se escenifica lo político. Sin embargo, y también establece como una lectura que me parece también muy interesante respecto a los vínculos que podrían establecerse entre la filosofía, entre ciertas tendencias de filosofía política, la manera en que han sido apropiadas y manejadas en arte contemporáneo y la manifestación, las grandes manifestaciones del 15M, siempre estableciendo, Hernández siempre tiene como la necesidad de establecer una distinción en que eso no es un performance, eso no es, las pancartas no son simplemente carteles precarizados, los modos de comunicación no son la simulación de una comunidad en términos relacionales, sino que, y entonces ahí él establece como puntos de contacto y de enriquecimiento mutuo, él trata de ver cómo esas dos prácticas, la del arte contemporáneo de inspiración más social y la movilización y la producción visual de Acampada Sol, cómo podrían hermanarse, vincularse, acercarse a través de una serie de vínculos, enlaces teóricos que se habían venido construyendo previamente. Digamos que él empieza precisamente tomando los términos pseudomorfosis de Erwin Panofsky y el de indiscernibilidad social de Arthur Danto, con los cuales estos dos analistas de la imagen artística, de la imagen, yo lo ampliaría hasta allí, donde ellos analizan configuraciones formales semejantes con significados distintos. Entonces ahí ya él le está diciendo como, si se mira, si un teórico, si un curador mira la producción visual del 15M, la configuración visual del 15M, este teórico, este crítico está cometiendo un error de pseudomorfosis, está confundiendo la indiscernibilidad visual entre un fenómeno y el otro cuando analiza las acampadas como estética relacional, arte de contexto, arte que trabaja con contexto, arte que trabaja con comunidad. Y pues básicamente él dice, es que hay una contaminación con la que ya llega el teórico, el crítico, el historiador de arte, incluso el mismo artista, que ya ha visto en los contextos del arte contemporáneo prácticas similares y entonces, cuando mira la movilización dice, no, ahí hay un performance, hay una práctica de arte contemporáneo. En la página 104 dice Hernández, con el ojo contaminado de ver tanto arte, el crítico, el historiador o el comisario no pueden evitar encontrar en las acampadas y en los modos de aparecerse del 15M configuraciones que son visualmente indiscernibles de las obras que ha visto en las galerías o en los museos. Y él dice, ¿cómo así? Entonces él menciona 5 elementos que se hacen equivalentes en ambos escenarios o que se pueden encontrar en ambos escenarios, incluso a pesar de que estos escenarios sean centros de arte contemporáneo con una financiación con juntas directivas que se declaran apolíticas, así sean ferias de arte que operan netamente en la especulación de lo comercial, o incluso así se trate de experiencias visuales desarrolladas dentro de grandes eventos, bienales, documentas, manifestas, etcétera, financiados por recursos del Estado, donde la pregunta respecto a
el Estado para que financie estos productos o estas manifestaciones artísticas dentro de este contexto, lo que está buscando el Estado ahí no es, por un lado, demostrar cierta cercanía respecto a esas manifestaciones, pero al mismo tiempo no está buscando demostrar que no es represor y por lo tanto que se estaría haciendo propaganda. Entonces los 5 elementos que él menciona que encontraría en estos dos tipos de universos serían: uno, la configuración sensible de lo común; dos, las formas relacionadas, con las manifestaciones precarias, con la precariedad; tres, el uso de materiales pobres; cuatro, el establecimiento y la operatividad de formas asamblearias; y quinto, la comprensión de la ocupación del espacio público de manera prolongada como un happening social. En ese sentido, él tiene 3 ejemplos que dicen, bueno, ok, en el arte contemporáneo, ¿cómo se encuentra esto? Entonces él dice: las bibliotecas móviles de Thomas Hirschner, los happenings de Rick Tirabanija, las intervenciones mínimas de Gabriel Orozco ya podrían dar cuenta en el sentido de configurar sensiblemente lo común, de establecer formas o permitir la producción y circulación de formas relacionadas con la precariedad o directamente formas precarias, la utilización, el empleo deliberado de materiales pobres, la invocación o el desarrollo de encuentros similares a una forma asamblearia y la autoconciencia como happening social, aunque él dice, en esas obras eso ya se encuentra. Y el problema que tiene es no que se encuentre esa similitud, que haya ese paralelismo, incluso se podría hablar de simultaneidad entre esas propuestas y las de la que encuentran en el espacio público, sino más bien la deriva hacia donde han venido tomando. Él dice, ok, se desarrolla de manera deliberada una estética de la precariedad, pero esta estética de la precariedad aparece higienizada en centros culturales, en espacios para el arte contemporáneo, y resulta que por efecto en el público de esos escenarios, difunde una estética del do it yourself cutre estetizado. En algunos momentos incluso va a tratar de hablar, que me parece que establece una relación problemática, sin embargo él mismo dice como, ok, tengo un espacio muy corto en este ensayo como para extenderme en ello, pero me parece que realiza incluso como una lectura bastante optimista de la relación entre la movilización de protestas a través de plataformas sociales estilo Twitter o Facebook y la presencia de cartonajes, asambleas, estrategias de movilización que él las ve como coincidentes y como cercanas, y yo no lo creo tanto. Yo soy más de la visión paranoica de que si yo le doy información a Twitter sobre manifestaciones, si grabo videos para circular en redes, etcétera, estoy utilizando, sí, la red para generar cierta difusión, pero también estoy alimentando el algoritmo para que geolocalice ciertos espacios de incomodidad y de manifestación social. Y digamos que en ese sentido, hablando respecto o reforzando la idea de esa lectura paranoica de contar con la plataforma como una aliada de las movilizaciones. Al contrario, yo creo que cuando hay movilizaciones en cualquier parte del globo, los directivos de Twitter, Facebook, etcétera, están felices porque van a generar tráfico, permitiendo la circulación de cierto tipo de imágenes y promoviendo la circulación de cierto tipo de imágenes. En ese sentido, el tráfico que se generó después del paro y después del decreto de guerra-muerte por parte del presidente Uribe en la plataforma de Twitter, más la otra cantidad de decretos y órdenes que ha dado a través de esta plataforma, incrementaron el uso de esta plataforma y por supuesto incrementaron su valor. Entonces no creo como que Twitter apoye la revolución, no lo creo así, o que la gente utilice Twitter conscientemente para asociarse. No, utiliza lo que le permite utilizar la plataforma, incluso a riesgo de que la plataforma se quede con sus datos, le geolocalice, etc. En el caso del paro actual, incluso podríamos preguntarnos respecto a esa comprensión por parte de los organismos de represión del Estado respecto al uso de esa tecnología y los apagones de Internet que se dieron sobre todo en Cali en momentos álgidos de la violencia estatal y pues cuando se desató la masacre. Entonces como el apagón de Internet
que se dio a partir de la intervención o que se dio en simultáneo con la intervención de las fuerzas del Estado podría acercarse, podría interpretarse de una manera espontánea como, simplemente se fue la luz y se dañó un transformador, como se salió a decir, o podría ser coincidente con la eh, desaparición de historias e imágenes producidas durante esta masacre, echándole la culpa al algoritmo de Instagram o a otro tipo de decisiones que parecieran inexplicables respecto a la manera en que manipulamos las redes. Y en lo personal yo diría, no, ni por el hijo de puta, desde estas corporaciones hay una clara intención por mantener status quo como este, donde la incomodidad social permanente va a ser explotada para promover la radicalización social y por otro lado continuar con la familia Uribe en el poder. Ahora bien, volviendo al texto de Hernández, él va a tomar entonces un ejemplo de esa mirada contaminada de curador que se acerca a la manifestación para extraer de allí un balance cercano a lo estético, recuperando el caso de Manuel Borja Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, quien para su ranking de para el ranking de exposiciones que hace la revista Art Forum en 2011, o dentro de ese ranking que él propuso para la revista Art Forum de 2011, propuso las manifestaciones del 15M. Y lo que dice Hernández es que Borja Villel no atendía tanto la forma, en el sentido como de, ahí hay un performance masivo o hay un happening social, sino que se acercaba incluso hacia la significación social. Y entonces Hernández se pregunta como, momento, el curador está mirando las manifestaciones no a través de sus expresiones visuales, sino incluso de su configuración teórica y de los efectos que buscan. Es decir, al fin se logró el matrimonio arte y política. Es decir, menos mal ya encontramos la forma para resolver esa disyuntiva donde un artista preocupado por hablar de su contexto se sentía pornomisérico, manipulador, violentador de expresiones de grupos sociales al acercarse a ellos y documentar sus prácticas para llevarlas al campo del arte, como que ahora sí se dio, esa es la estrategia. Y de hecho lo que hace Hernández es preguntarse si se puede hablar de una caja de herramientas teóricas compartidas entre la inspiración, la interpretación de las movilizaciones, yo diría incluso también como cierta inspiración de estas movilizaciones, las estrategias visuales que utilizan, el arte contemporáneo de inspiración social y la filosofía política. Y él no responde si sí o si no, pero presenta por lo menos 7 ejemplos donde dice, manica, los filósofos políticos hablan de esto. En el arte contemporáneo aparecen estas reflexiones y resulta que en las manifestaciones también aparecen. Parece que hay una cercanía que va a hermanar esto. Primer elemento, la noción de evento de Alain Badiou. Segundo elemento, la noción de comunidad que viene de Giorgio Agamben. Tercer elemento, la idea de razón populista de Ernesto Laclau. Cuarto elemento, la visibilización del desacuerdo de Rancière. Quinto elemento, la noción de multitud según Michael Hart y Tony Negri. Sexto elemento, el cuerpo sin órganos según Deleuze y Guattari. Séptimo elemento, la idea de antagonismo social según Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que repite. Y él lo que va a decir es, con un dejo de ironía, pero también abre un espacio de reflexión bastante interesante, es la entrada de la filosofía, comillas, la entrada de la filosofía política en el mundo del arte no ha sido sin consecuencias, sobre todo para la filosofía. ¿Qué pasa si yo, cuando salgo a manifestaciones en el paro nacional, con mi cámara, transmito una movilización con danza, batucadas, banderas y pancartas, la transmito en streaming hablando de un performance donde se está visibilizando una comunidad y después incluso como curador empiezo a tomar nota de esas manifestaciones para ir planeando una curaduría? Le estoy restando potencia política a la manifestación al
documentarla y después llevarla al museo, o al contrario le estoy abriendo un espacio de visibilización donde generalmente no entra. Los museos, o más bien la categoría museo tradicionalmente parece ser reacia a este tipo de manifestaciones por un lado, poblaciones que hacen esas manifestaciones y producciones culturales. Entonces, sería yo un curador progresista si tomo nota de esa documentación, perdón, de esa documentación, si tomo nota de esas manifestaciones visuales para introducirlas en el museo en el marco de una investigación respecto a curaduría y revolución, o las estaría pacificando, las estaría higienizando o incluso las estaría matando, volviendo como otra vez a ese tropo de museo mausoleo. Y en ese sentido, si quiero acercarme a entender esas manifestaciones políticas y utilizo la noción de multitud, por ejemplo, de Hart y Negri, ¿qué estoy haciendo con el concepto? ¿Lo estoy adaptando, instrumentalizando para mi beneficio como curador? ¿O estoy volviéndolo productivo para entender esa manifestación? ¿O estoy utilizando la manifestación y el concepto para jugar en mi beneficio como curador? Esas preguntas no las resuelve Miguel Ángel Hernández y creo que en términos como de ejercicio de práctica curatorial, de recopilación, de investigación, casi que en caliente sobre las manifestaciones que se están dando ahora, podría, podría generar unos experimentos bastante interesantes que podrían ser absolutamente fallidos, pero que no por ello no deberían dejar de darse. Digamos que extendiendo incluso más esta reflexión, ¿qué pasa si la curaduría de arte, no de historia, en el Museo Nacional de Colombia decidiera empezar a reunir material digital producido durante las marchas en contra del gobierno de Iván Duque? ¿Qué pasa si dentro de esa institución se organiza una base de datos para conseguir esa información, acopiarla, almacenarla y ojalá después exhibirla? ¿Qué pasaría si para hacer esa estrategia utilizara la noción de visibilización del desacuerdo? ¿Y qué consecuencias podrían derivarse de ello? Se generaría un archivo de protesta y manifestaciones culturales que podría estar disponible para la investigación, podría ser utilizado por fuerzas del Estado para judicializar aún más y joder aún más a los manifestantes, identificándolos con nombre de dirección, tipo de producción, caricatura de el mayordomo de Uribe como un cerdo, igual penalización y persecución. Esto último no es nada paranoico. Antes de la manifestación del paro, la fiscalía de Barbosa, ¿sí? El amigo de Duque, el que le quitaba las chocolatinas a Duque en la Sergio Arboleda, decidió atacar, agredir y judicializar a un joven porque en Twitter opinó que el presidente Duque tiene fisonomía porcina. Y el caso que le creó fue real y al joven le tocó, en el mundo real de la persecución política de este país, a ese joven le tocó buscar apoyo jurídico para demostrar que no había tal caso. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si llega en la noche un piquete del SMAT al Museo Nacional y pide información, no la pide, pues ellos no piden el favor, llega y reclama la información sobre este archivo de arte y protesta durante las movilizaciones y utiliza ese archivo para empezar a judicializar a las personas que hicieron esas imágenes? Sería pues como un caso más de la historia de la masacre actual, un caso bastante preocupante porque perfectamente se podría dar. Ahora bien, volviendo entonces al problema de, o recupero la frase de Hernández Navarro, la entrada de la filosofía política en el mundo del arte no ha sido sin consecuencias, sobre todo para la filosofía. A partir de ahí encuentra un problema, y es que perfectamente en ese cruce se puede banalizar o comodificar, volverlo mercancía, pues, lo político. Y el ejemplo que él tiene es un ejemplo con el cual estoy absolutamente de acuerdo, que es el de Bourdieu y la estética relacional. Entonces él dice, bueno, ¿cómo opera esto en la estética relacional? Entonces, primero, Bourdieu va y agarra pueblo, hace pornomiseria mirando movilizaciones.
Después va al campo del arte y dice, ay, este artista está replicando esta práctica de movilización. Ay, miren, este artista que está haciendo una olla comunitaria puede estar haciendo una minga. Ay, este artista que está haciendo un espacio de reunión para que grupos de personas conversen en torno a, no sé, soberanía alimentaria, puede estar apropiándose de esta práctica. Entonces trae, identifica esa cercanía, establece la asociación. Después se lo lleva a un espacio dulcificado, la palabra no es mía, es de Hernández, dulcificado, que es el espacio institucional del arte contemporáneo, donde ya no hay reivindicación política, hay solamente exotización de lo político. Hay, de hecho, una desactivación del pensamiento político. Se toma este espacio como lugar de encuentro, lugar de socialización y visibilización, pero resulta que el conflicto real no es evidente. Él de hecho va a hablar de una escenificación de lo político. Yo me imagino entonces, y en eso estaremos de acuerdo, como que traigo esta práctica, la relaciono con movilización social, la pongo en el museo, pero en el museo no hay ninguna reivindicación que se esté peleando. Se está hablando de qué podría ser, sí, soberanía alimentaria, traemos la práctica al museo, hacemos encuentros en el mismo museo respecto a estas procesos de movilización, de reivindicación, de configuración de movimientos, pero en el museo mismo no se da una visibilización del conflicto. A los sujetos se les trae para actuar lo político. Y en ese sentido, sí lo he notado en muchas experiencias de arte contemporáneo local, pues Rolo, donde se busca esa cercanía con comunidades, donde se documentan las prácticas visuales de estas comunidades, donde se llevan sujetos de estas comunidades a hablar en el escenario del arte contemporáneo y donde después, siempre pasa después, donde después de estos encuentros los miembros de esas comunidades que participaron, que actuaron en ese escenario de lo político, se sienten frustrados, incómodos e incluso utilizados por el hecho de haber aceptado hacer parte de esa obra de teatro. Me interesa mucho sobre todo la última parte respecto a la noción de manoseo, de utilización. Y es que sí, a pesar de que les pagan, les financian, les abren espacios para hablar dentro del museo, sienten que definitivamente están siendo manoseados, manipulados, porque ese no es el escenario de su reivindicación, porque en ese espacio se les trae como notas a pie, como sujetos que decoran, como sujetos que ambientan unas prácticas sobre las cuales el curador o la curadora perfectamente pueden tenerlo claro, pero muchos no saben como qué hacen ahí, por qué están ahí. Y en ese sentido podrían incluso notarse también como esos tics de incomodidad que suelen tener estas personas cuando siempre que empiezan a hablar, por ejemplo, personas que provienen de entornos en conflicto, personas que han sido desplazadas, personas que han sido sometidas a violencia sexual, cuando se les da la palabra en estos espacios, como que la mediación falla respecto a la invitación, su presencia en la institución y la toma de palabra que se les permite, porque pues no cualquiera habla en el museo, no cualquiera se le autoriza a hablar en el museo, y el tic de incomodidad que empieza como, ok, 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 yo no sé nada de arte y voy a hablar en un escenario artístico, les pido porfa me disculpen, ¿no? Realmente no entiendo muy bien por qué estoy acá, pero el curador o la curadora me explicaron, entonces yo vine para hablar sobre manifestaciones, etcétera. Entonces, yo no dejaría pasar esa incomodidad, la preliminar, cuando estos sujetos a los que se les da palabra, se les permite hablar en estos escenarios, empiezan como con una disculpa para minimizar quizá la presión que puedan sentir en este entorno intelectual o ajeno, simplemente. O por otro lado, la sensación de manoseo y frustración que tienen cuando al terminar es como, ok, yo para qué le hablé a este grupo de gombelos que están buscando es como distracción, o sea, como se van a movilizar, van a promover la soberanía alimentaria, van a manifestarse o están aquí de parche esperando a ver cómo a qué horas acabo yo de hablar para alargarse a jartar. Y insisto, ambas manifestaciones, ambas expresiones de incomodidad se dan de manera repetida cuando se da esta escenificación de lo político. Ahora bien, Hernández es menos reactivo a esta relación, sí establece una mirada suspicaz respecto a esa relación, pero no es tan reactivo respecto a esa noción de manoseo, etcétera. Eso es vaneguismo. Hernández va a hablar entonces de
aquí se me hace un poco problemático, pero insisto, es por mi vaneguismo, que los conceptos con los que se trabajaba visualmente la movilización del 15M provenían de un chapuzón de la política del arte. Y ahí quedó como, ay, ¿en serio? Las comunidades que se movilizaron hacían parte del público asiduo de los museos de arte contemporáneo. Las comunidades movilizadas sabían o habían leído, sí, ambas, el libro ese de Burriol, de estética relacional. Se habían acercado a lecturas artísticas cercanas a los experimentos de Thomas Hirschhorn o de Gabriel Orozco o las cocinas estas de comida inmunda de Tirabanija. Sí es cierto, y la verdad yo creo que no, yo creo que ahí, en esa hipótesis, creo que Hernández Navarro cae en la frase que yo citaba inicialmente. Con el ojo contaminado de ver tanto arte, el crítico, el historiador o el comisario no puede evitar encontrar en las acampadas y en los modos de aparecerse del 15M configuraciones que son visualmente indiscernibles de las obras que ha visto en las galerías o en los museos. Ahora bien, continúo con Hernández Navarro, como después de que planteé esta objeción. Básicamente él va a encontrar una genealogía, una cercanía entre prácticas políticas y prácticas artísticas. Y él dice, en el movimiento del 15M, y en este sentido creo que empieza como a salir un poco del atolladero en que se metió, porque se va a acercar a una reflexión respecto a la práctica política por ocupación del espacio público, por ocupación masiva y constante del espacio público, y es como la manera de entender los ejercicios de creación de visualidad, de códigos, de símbolos, de gestos, que, y entonces él va a invocar acá a W.J.T. Mitchell, y básicamente estudios visuales, donde dice, ok, desde los estudios visuales no solamente estudiamos la construcción social de lo visual, sino la construcción visual de lo social. Entonces esa segunda parte le sirve a él un poco como para saltar ese atolladero, insisto yo, un atolladero en el que creo que se mete muy rápido, donde dice, momento. Las acampadas, las protestas, las imágenes producidas, las pancartas precarias, son imágenes de ideas y concepciones, situaciones o relaciones de poder que están operando en ese momento. Y en ese sentido, esta comunidad que pone su cuerpo, y que en el caso colombiano está siendo asesinada poniendo su cuerpo, esta comunidad se acompaña de ciertos gestos, cánticos, elementos visuales, incluso parafernalia, no sé, ponerse la bandera de Colombia como si fueran, no iba a nombrar al paramilitar de Batman, pero podría nombrar a otro paramilitar, no sé, Superman, que este es un paramilitar alien, pero se ponen la bandera como una capa, se atavían de cierta manera para ir a manifestarse, hacen imágenes, las circulan en redes, etcétera. Estas comunidades, además de acumularse masivamente en el espacio público, también producen visualidad y en ese sentido, al producir esta visualidad, y esta frase sí me parece muy adecuada, le están dando forma a una realidad que está en el aire. Y en ese sentido, en las manifestaciones del paro nacional, es muy importante notar cómo persisten cánticos setenteros del pueblo unido jamás será vencido, con adaptaciones que relacionan la fisonomía porcina, la estupidez y el mangoneo del mayordomo de Uribe en la presidencia, cómo actualizan el amigo Mirón un hacia el montón, cómo a medida que se va incrementando la violencia institucional se producen nuevas imágenes, por ejemplo, éxito, casa de pique, el éxito huele a muerte, días de presos especiales, éxito, uh, performances que se están empezando a dar de manera intermitente, no espontánea, insisto, porque son planeados, intermitente en espacios de reunión. Entonces, por ejemplo, uno que se dio en Tunja, en la ciudad de Tunja, acá en Colombia, donde desde la institucionalidad, creo que iba el viceministro de Economía, pues mandaron ahí un segundón, lo mandaron para, comillas, negociar con los jóvenes y jóvenes artistas aprovechan ese espacio de reunión para realizar un performance donde permanentemente preguntan dónde están los desaparecidos. Obviamente el mando medio que manda no tiene ni puta idea de qué decirles, obviamente se queda callado y como que
mira el reloj a ver cuándo puta se va a largar de ahí, porque para qué lo mandaron a trabajar si estaba bien aquí en Bogotá haciendo nada. Sin embargo, esa manifestación de esos artistas en su práctica, básicamente ellos lo que hacen es llegar con un bafle en el cual está en loop la pregunta: ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Ellos caminando despacio sin disfrazarse de todos vestidos de blanco o todos vestidos de negro o todos vestidos de rojo, sino con prendas cotidianas, hacen un círculo con bolsas de basura que precariamente tienen pegados calcomanías impresos con las letras NN mayúsculas. Y para no, para dinamizar el performance después de que distribuyen estas bolsas, los dos hombres se arrojan al piso de manera no dramática, es decir, se dejan caer lentamente al piso y mujeres se sientan alrededor mientras el sonido continúa. En ese sentido, esa acción, esa intervención en ese espacio de reunión que suponía un diálogo con el Estado, nunca un debate, un diálogo, es más, una aceptación de condiciones por parte del Estado, ese performance, y que si hubiera empezado con ese performance, refleja una clara comprensión del espacio en el que se va a participar, de la manera en que se puede participar de manera para la institucionalidad inesperada. Los funcionarios del gobierno no tienen ni puta idea qué hacer, insisto. No, no solamente el minimi que mandan, sino el séquito que tiene. Están como, ok, los grabo, navego, me hago que les presto atención, les hablo, nada. Y después un efecto de construcción de comunidad dentro de los mismos grupos de jóvenes invitados. Empieza a dar un debate respecto a la representatividad: tú por qué peleas acá, tú por qué desvirtúas a los que no vienen, tú solamente estás en las reuniones y te vas después de que reparten el refrigerio, tú a quién estás representando, etcétera. Entonces como que en ese performance, en la grabación, en el registro de ese performance, se puede ver como eso, como en el espacio de reunión institucional se hace evidente una realidad, se le da forma a una realidad con estas bolsas de basura, las letras NN, la pregunta, y no se espera que el gobierno hable. De hecho, nunca se espera que el gobierno habla con balas y muerte, sobre todo por la espalda. Y lo que se espera, perdón, lo que se espera no, lo que sucede es la construcción de una comunidad entre sujetos que empiezan a discutir respecto a la representatividad que poseen los performers, los sujetos que les acompañan y estos otros que originalmente eran espectadores. Entonces, en ese sentido, siguiendo con esta línea de esta producción visual, este inventario, no es la palabra, este conjunto de manifestaciones va a dar cuenta, va a darle visibilidad a una realidad que a su vez va a mostrar la intervención en la política por parte de una comunidad de sujetos que antes eran invisibles. En términos globales, uno puede ver que la gran incomodidad que tiene el Estado con los jóvenes manifestantes no tiene que ver tanto con el hecho de que se manifiesten, sino con el hecho de que se hagan visibles en entornos donde afectan a otros sujetos, más allá de a los tomos que les toca, que mandan a matarlos, y a los jóvenes que mueren. Las movilizaciones de estos muchachos afectan la movilidad de clase trabajadora, afectan la salida de mercancías, afectan la llegada de insumos, y en ese sentido, al hacerse presentes, al hacerse cuerpo presente, obstaculizan esa cotidiana circulación de recursos. Y al obstaculizarla, el mandado que tiene que hacer el mayordomo de Uribe es mandar matar a esos jóvenes, penalizarlos a todos, condenarlos a todos de terroristas, justificar de esta manera su muerte y lograr que se vuelvan invisibles otra vez, desaparezcan de la escena y sigan cobrándose peajes, sigan movilizándose mercancías, sigamos yendo a trabajar en trabajos que aborrecemos, etcétera. Eh, Creo que en ese sentido el gobierno colombiano entiende de una manera clarísima el hecho de que estos jóvenes van a poner su cuerpo, y solamente su cuerpo, para responderles con amputaciones, mutilaciones de ojos, agresiones sexuales, es decir, prácticas sobre ese cuerpo para que estos jóvenes por amedrentamiento dejen de manifestarse.
El problema que tiene el gobierno del mayordomo de Uribe es que los jóvenes no se le han amedrentado y llevan un mes. Ahora bien, miren cómo este elemento, el que insisto me parece muy problemático de la argumentación de Hernández respecto a tecnología y revolución, donde él ve una cercanía entre tecnología de uso cotidiano de punta, prácticas visuales precarias, pues habla como de utilizar Twitter para movilizar, para convocar, para hacer visible y trabajar con una estética cartonera, tener una pancarta precaria. En ese sentido podríamos hablar también de otras revoluciones, de otras movilizaciones que se suponía iban a hacer uso o hicieron uso de la tecnología para generar comunidad y, insisto, como de manera, insisto, un poco ingenua, se pierde de vista el hecho de que por un lado el tráfico que se genera en estas redes moviliza, perdón, cualifica, eleva el costo o sostiene elevado el costo de estas corporaciones y por otro lado estas corporaciones en asocio con organismos represivos del Estado pueden utilizar esa información para joderle mejor la vida a los manifestantes. Entonces, sin embargo, Hernández no se queda ahí, para fortuna de esa argumentación, no se queda en esa hipótesis, sino que él va más hacia la pregunta respecto a la visibilidad virtual, el hacer presente en redes las manifestaciones y la visibilidad física, poner el cuerpo en el espacio público. Y llega a una, a una reflexión que es muy importante, que en este movimiento, en el paro nacional, es muy importante respecto a las imágenes que se producen dentro de los movimientos. Entonces, él dice, básicamente, las imágenes que se están produciendo dentro de estos movimientos revolucionarios son de baja calidad, son de baja fidelidad, la noción de low-fi. Son no estáticas, son granulosas, son de streaming interrumpido, no tienen edición, son hechas en crudo, son borrosas, y pareciera que en ese punto son más verdaderas que las imágenes en HD producidas, guionizadas, que estarían más cerca al espectáculo. Entonces él dice, en esa oposición, imagen precaria igual régimen de verdad, imagen hiperproducida igual falsedad, parece que da una lectura que para el caso nuestro se podría equiparar con el régimen de verdad que constituyeron y siguen construyendo transmisiones en directo realizadas por los mismos manifestantes en el momento en que los gasean, les dan bala, les botan tanquetas encima y les disparan en la cara. En ese sentido, esa producción de imágenes es tan verídica que en muchísimos casos se circulan sin mirar su procedencia, sin verificar su veracidad, sin establecer de qué medio, sí, de qué medio proceden, sino simplemente es como, SMAT, joven asesinado, circulación inmediata. Y en ese sentido me gustaría recordar una parte del juicio popular que le hace Patricia Yaniot, periodista de Univisión, a Gustavo Petro, donde dice que otra vez retoma el argumento del Ministerio de Guerra colombiano, donde dice que estamos en una guerra de videos. Me encanta la expresión que utiliza, literal. Estamos en una guerra de videos donde no se puede establecer la verdad. Y que el problema que ve ella en ese juicio popular que le hace a Petro, ese juicio sumario que le hace a Petro, el problema que ella ve es que se circulan estas imágenes y, qué cagada. La que queda debilitada es la institucionalidad. El problema no es que el video muestre al tombo maniatando a una mujer para agredirla sexualmente, o no, de hecho, maniatando a una mujer, por lo tanto, agrediéndola sexualmente e insultándola. El problema no es que el tombo amenace a otro con que van a encontrar su cadáver en el río. El problema no es que el tombo gasee la casa. El problema no es que el tombo le dispare al local comercial para después justificar una mayor arremetida de sus amigos. Si no, no, el problema es que no comprobamos los videos de dónde vienen. Y el problema que tendríamos ahí entonces es, no, mejor no transmitamos esa información porque pues yo no sé qué canal la produjo. Seguramente ese tombo no lo hizo. Sí, seguramente yo estoy interpretando mal los hechos, pobre tombo.
De hecho debería estar triste, ¿no? Como que viola triste y mata triste y rompe propiedad privada triste. Entonces, lo mejor es no circular para no hacer parte de esa guerra de videos. Y grave problema, lo que tienen la señora Janiot, lo que tienen los espacios, las instituciones de represión y lo que tienen a favor quienes producen imágenes dentro de las movilizaciones es que dentro del contexto en el que nos movemos, y aquí recupero otra vez a Hernández, la indefinición de la imagen revela su autenticidad. El hecho de que, reitero, se utilicen videos de cámara de vigilancia, de streaming intermitente o producidos por celulares inquietos, inquietos en el sentido de que no dejan de temblar, no impide que creamos que está sucediendo eso. Es más, en muchos casos cuando vemos transmisiones en vivo dentro de redes sociales, acudimos, y aquí hablo a título personal, a la réplica, a la circulación de esos contenidos, asumiendo que lo que se está dando ahí es cierto. Y asumiendo y participando, considerando que se participa dentro de esa movilización, traduciendo esa visibilidad. Entonces ahí quedaría como, se abre como un espacio para también teorizar respecto a la imagen producida dentro de la revolución y la construcción de verdad respecto a los usos que tiene dependiendo de la posición ideológica del medio incluso del intelectual que haga ese análisis. ¿Qué pasa si una intelectual de la extrema derecha colombiana como María Fernanda Cabal interpreta el asesinato de un joven en Chuniza? ¿Qué dice sobre esa imagen? ¿Cuestiona la imagen o cuestiona la reputación del joven asesinado? ¿Justifica el asesinato del joven? Es más, pide que se asesine a más jóvenes porque él hizo algo, cometió un acto que exigía su muerte inmediata. ¿O va a preguntarse eso como un manica, de pronto la imagen, de pronto sí, la imagen no es verdadera y está hecha para manipular la opinión? Es decir, esta mujer se abstendría de construir un relato a favor de la masacre nacional o tomaría un respiro y diría, no, 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 hay que mirar qué régimen de verdad estoy consolidando con mi uso de estas imágenes. Y en ese sentido podría decirse exactamente lo mismo de alguien que utiliza esa imagen para retransmitirla, para continuar informando sobre la masacre, a sabiendas de que en nuestro contexto, las imágenes Ultra HD producidas por los más mierda colombianos, RCN, Caracol, La Cloaca de la revista Semana, nos están dando una idea bastante espectacular en términos de buenos y malos, narrativas de violencia, confrontación y una posible reconciliación, donde se nos ofrecen las noticias más con el ejercicio morboso del acto violento generalmente provocado por la intervención del Estado y no un análisis de las condiciones que llevaron a la protesta, donde se considera que es como una cagada que se haya puesto una reforma tributaria que puta, imputó a la gente, pero no se analizan las razones de por qué la gente se emputa con esa reforma tributaria cuando está asumiendo la pobreza que genera la pandemia y ve que el gobierno del mayordomo de Uribe gasta dólares en Avianca, la empresa donde trabaja su hermana, eh, capitaliza más los bancos y genera más cargos o promueve la movilidad de cargos entre su aparato burocrático para poder garantizar hechos como la salvajada de permitir que ¿cómo llamarlo? Que el sujeto que le dijo al presidente Uribe que sí iba a hacer la masacre, Molano, siga de ministro, pues nada, matando a todo el mundo.